Buenos días a todos. Vamos a comenzar este acto que la facultad, la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y ya más modestamente el Departamento de Ciencia Política 3 ha organizado para conmemorar los 500 años de la publicación de Utopía por Tomás Moro. Bueno, más allá después de las presentaciones que iremos realizando, paso la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Heriberto Cairo. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, sobre todo a nuestros ponentes, a Juan José Tamayo, a Ramón, aunque a Ramón Cotarelo darle la bienvenida aquí, pues me parece superfluo, porque al fin y al cabo está en su casa. Y no lo digo por digamos, afán de ser cortés, sino porque es así. Juan Pro Ruiz y Miguel Ángel Ramiro, pues que luego os presentará con más detenimiento Francisco Martínez Mesa, al cual agradezco muchísimo el que contara conmigo para esta inauguración. Incluso me pidiera que me extendiese un poco sobre la cuestión de la utopía desde mi ámbito de estudio, desde la geografía política. Lo que pasa es que me han surgido, es lamentable a veces ser decano, algunas veces tiene su interés, pero otras veces es lamentable y bueno, tengo 3 reuniones seguidas y no voy a poderme quedar. De todas formas, muy rápidamente, esta mañana que también tenía que presentar otro congreso, el Congreso Internacional sobre Ortega y Gasset, decía, porque aquí me ocurre casi un poco lo contrario, que en el Congreso de Ortega y Gasset recuerdo mis años de estudiante y bueno, la obligación que tuve por especiales circunstancias con una asignatura de filosofía de leerme El hombre y la gente, al cual creo que fue interesante y provechoso. Pero digo que en este caso me ocurre justo lo contrario. Me hubiera encantado que alguien en la vieja carrera, en la licenciatura de Ciencias Políticas, nos hubiera pedido que hubiéramos leído Utopía, de Tomás Moro. En aquella época era más bien Marta Hanecker y algún otro tipo de manual que los más viejos de la sala conocerán, lo que teníamos que leer con excesiva asiduidad. Y la verdad es que creo que precisamente el explorar los espacios otros, ¿no?, que decía Foucault cuando hablaba de las heterotopías, que es lo que he podido trabajar yo un poquito más, y desde luego no me considero un especialista, pero bueno, por lo menos sí lo intenté. Entonces, el explorar estos otros espacios otros, yo creo que sí nos permite arrojar luz sobre lo que, en principio, como analistas políticos, sociales, desde diversas perspectivas, teniendo en cuenta el espacio, los tiempos más largos, analizando los tiempos más cortos, que diría Brodel. Yo creo que sí es muy útil. No es ni mucho menos algo superfluo o una pérdida de tiempo. Al revés, debería, yo creo que, de ser uno de los objetos también centrales de vuestra formación. Y además tenéis yo creo que en ese sentido
la oportunidad de asistir a esta jornada con estos especialistas de primera fila, que estoy seguro que pues os van a dejar, espero que con interrogantes, porque cuando uno se queda con interrogantes después de una jornada, de un seminario, es que el seminario ha servido, yo creo que para lo que deben de servir los seminarios, que es despertar el interés por una disciplina, o en este caso a través de la conmemoración de la utopía, sobre este tipo de reflexiones sobre estos espacios otros. Y nada más, porque ya lo digo que me tengo que ir. Muchas gracias y le cedo la palabra al profesor Mesa para que termine de hacer la presentación. Bueno, muchas gracias a Heriberto, al decano de nuestra facultad, por organizar, contribuir y colaborar en la organización de este acto y acogernos. Y simplemente unas muy breves palabras para introducir este acto, en el cual yo aspiro a ser el protagonista más secundario, si es posible esa contradicción. Bueno, resulta grato que una mañana fría y gris de diciembre poder encontrar congregadas a tantas personas de una manera u otra en torno a un libro pequeño, muy modesto, muy ligero aparentemente, y que sin embargo ha contribuido tan considerablemente en los cambios que han sucedido en nuestro mundo, en nuestro alrededor en los últimos tiempos. Que nos hayamos reunido para conmemorar la publicación de un libro que tuvo lugar ni más ni menos que hace 500 años. Porque efectivamente hace también una fría y gris, posiblemente, un día frío y gris de diciembre de 1516 en la ciudad de Lovaina, dio a la luz este libro de Tomás Moro, cuyo título completo, vamos a leerlo, porque ni siquiera yo me lo sé, del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía. Un libro que posteriormente ha sido conocido universalmente con el título de Utopía. Y posiblemente nadie, ni siquiera su propio autor, el pensador, teólogo y político humanista inglés Tomás Moro, podía haber imaginado el impacto y la trascendencia que llegó a tener ese texto en la historia del pensamiento universal. Porque pese a evidentemente, Utopía es un libro, es un texto peculiar, su discurso formal, su estilo es formal, peculiar, pero fundamentalmente bebe de las tradiciones de los tratados de viajes y de la literatura clásica que Tomás Moro conocía también. Pero realmente lo que nos parece sumamente interesante es el contenido, cómo es capaz este autor de, a través de ese discurso formal, trasladarnos a un escenario que nos permite conocer y ver el mundo de una forma radicalmente diferente a la que nos podíamos imaginar. Nos lleva a conocer el mundo, pero no el mundo, no nos lleva a conocer lugares remotos y lejanos en el espacio, sino precisamente este libro lo que nos va a ayudar y nos va a contribuir más va a ser fundamentalmente a conocer nuestra propia realidad, nuestro propio mundo, nuestra realidad cotidiana. La obra inmediatamente tuvo un éxito extraordinario, dio lugar a un montón de ediciones, traducciones y, por supuesto, también atrajo diferentes pasiones, desde aquellos que se encontraron seducidos por su obra y al propio tiempo quienes la criticaron y la denostaron. Sin embargo, la acción de estos últimos no fue lo suficientemente eficaz y la prueba de ello es que
Hoy en día, 500 años después, esta obra sigue vigente y viva. La pregunta sería, y ya con esto voy acabando, ¿por qué Utopía es una obra sumamente vigente, tan viva y tan atractiva para todos nosotros? Fundamentalmente porque de alguna manera, según mi opinión, por supuesto, encarna buena parte de lo que es la condición humana, de la propia esencia del ser humano, porque encarna una serie de valores fundamentales dentro de la condición humana. Fundamentalmente hablaría, en primer lugar, de la esperanza, de la ilusión por la emancipación y la transformación del ser humano. Hablaría también de la condición solidaria y social que está integrada dentro de cada individuo, su compromiso con el semejante, entendido como tal, un espejo de uno mismo. También hablaríamos de su capacidad y su vocación de transformación y de cambio, frente a esa tensión que opone al hombre en su lucha frente a la naturaleza por evitar la tendencia que tiene el hombre de refugiarse en la conformidad, en la sumisión, le lleva también a cambiar. Y finalmente, el último y más importante es el espíritu crítico. Un espíritu crítico que permite básicamente, yo diría básicamente, ponernos delante de nuestras contradicciones, que son infinitas, pero no para hundirnos en la resignación y en la conformidad o en el conformismo, sino para asumir modestamente nuestras tremendas limitaciones, sin renunciar por ello, en ningún momento, a tratar de intervenir en nuestra realidad a fin de obtener una vida y una existencia más plena. Bien, ese es un poco el contenido, la esencia para mí de esta obra, y evidentemente así fue interpretada y leída por muchos de sus contemporáneos y por sus seguidores. Para ello, para intentar interpretar, para tratar de profundizar en este terreno y dar cabida a este concepto, pues me he permitido congregar e invitar a una serie de especialistas y estudiosos del fenómeno que manifiestan y exteriorizan de una forma más clara la multidisciplinariedad, es decir, la pluralidad de puntos de vista desde la cual se puede enfocar el fenómeno utópico, desde el ámbito de la ciencia política, desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la historia y desde el ámbito de la filosofía. Podríamos introducir otros más, la antropología, la sociología, las bellas artes, pero bueno, hemos considerado integrar única y exclusivamente cuatro propuestas desde perspectivas muy diferentes que espero nos van a arrojar, estoy convencido de ello, mucha luz para, evidentemente, una luz un poco contradictoria, es una luz única y exclusivamente para alumbrar un espacio que está dispuesto a ser examinado, analizado, investigado, tratado en el futuro de forma infinita. Por tanto, bueno, en primer lugar, por supuesto, tras agradeceros al público y a los asistentes la asistencia, la presencia y la participación en este acto, al que espero, si alguien quiere, después, cuando acaben las intervenciones, puede tratar de participar. Quisiera también agradecer muy calurosamente a los invitados, a los 4 invitados, más allá del decano, por supuesto, a los 4 invitados que han acudido aquí porque lo han hecho de una forma evidentemente generosa, absolutamente generosa y desinteresada, y no puedo dejar de agradecérselo ni dejaré de agradecérselo nunca más. Por tanto, muchas gracias a todos ellos y voy a dar paso ya al inicio para intentar avanzar en el tiempo de las diferentes intervenciones. Vamos a pasar inicialmente a presentar la primera intervención que corresponde a Ramón Cotarelo, que es politólogo, catedrático emérito de Ciencia Política de la Administración de la UNED, que también lo fue de esta facultad, además de esta casa. Ya, como él mismo indica, siempre ha estado interesado por el tema de la utopía y ya en los años 80 publicó y escribió textos en torno al pensamiento utópico occidental, pero que en los últimos tiempos pues participa activamente, dirige una colección en la editorial ACAL en la que está introduciendo y presentando obras clásicas del género,
una tarea que realmente no deja de ser absolutamente valiosa, porque muchas de estas obras fueron publicadas tiempos atrás y no hay ediciones ni buenas, ni adecuadas, ni actualizadas de estas obras que son básicas y tan importantes para el pensamiento utópico, pero en general para el pensamiento en general. Y, por tanto, le doy la palabra al profesor Cautarello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a la facultad por la invitación, que es mi facultad. Muchas gracias al Departamento de Ciencia Política 3, al decano, por supuesto, y a todos ustedes por su asistencia. Verán, yo vengo medianamente preparado para hablar de este asunto, puesto que estoy abrumado por la compañía que los hados me han deparado, gente mucho más competente que yo, de la que espero aprender mucho. Así que voy a abusar de su paciencia escasos minutos, los que me han concedido, que son 20, ¿no? Más o menos, ¿no? En ese tiempo, pues, lo que pretendo es hacer una serie de afirmaciones que quizá tengan algo de provocativas. Espero que sea así. E incluso, a lo mejor, incluso de chocantes. Sin más, empiezo. El primer tratado de teoría, filosofía o ciencia política de Occidente es, casualmente, una utopía, la República de Platón. No tiene el título todavía porque faltaban unos años para que se descubriera, pero es una utopía. Es más que una utopía, o menos que una utopía. Es la quinta esencia de nuestro supuesto saber, la búsqueda de la mejor forma de gobierno. ¿En qué términos está planteada la República? Pues en unos términos perfectamente utópicos, que serían admisibles para cualquier exigente dogmático de la secta utópica, si tal existiera, que lo dudo. ¿Podría Platón haber situado su famosísimo diálogo en algún lugar extraño? Pues podría. De hecho, la leyenda de la Atlántida la repercute él. La podría haber situado ahí, tranquilamente. ¿Por qué no? Cosas más extrañas hizo. Por ejemplo, en su utopía hizo algo que todavía deja perpleja a la gente. Desterró a los poetas. Los expulsó de su ciudad ideal. Probablemente por temor a la competencia, porque mucho de poético tiene el propio Platón. Pero bueno, ahí tienen ustedes una primera provocación. La utopía nació antes de nacer. Nació, pues, eso, 1700 años antes de ser bautizada. O sea que cuando fue bautizada ya era talludita. Pero fue bautizada en su momento por el eximio y posteriormente decapitado Tomás Moro. 1516. Fecha interesante. ¿Por qué? Pues hombre, obvio, porque se acababa de descubrir América y de repente los europeos entendieron algo sorprendente, que había otros lugares habitados por otras gentes. Y eso disparó la mentalidad. Y América es, entre otras cosas, responsable de la proliferación de utopías, que no son otra cosa que Américas. Américas de un tipo o de otro, Américas. Disparó el género utópico, disparó la utopía, que se hizo a partir de entonces un género, o subgénero, ahora diré por qué, y disparó muchas otras cuestiones colindantes con esta. Por ejemplo, los libros de viajes.
Robinson Crusoe es impensable sin América, los viajes de Gulliver son impensables sin América, y de las consecuencias de todo esto, imagínense ustedes hasta dónde llegan. Pregúntense ustedes, por ejemplo, por qué un famoso servidor o buscador, o no sé muy bien lo que es, de Internet se llama Yahoo. Y verán ustedes que es una clara referencia a los viajes de Gulliver, concretamente al país donde los seres humanos son designados como Yahoo, que es una onomatopeya del relincho de los caballos, ¿verdad? Es el nombre con el que los muy sabios caballos designan a los muy insuficientes y cortos seres humanos. Es decir, a partir del siglo XVI, la utopía toma carácter el género utópico toma carácter de naturaleza, prolifera extraordinariamente, más o menos de esos tiempos es la Oceana de James Harrington y, desde luego, la obra del eximio barón de Verulam, Francis Bacon, además de los libros de viajes, etc. Esto nos conecta con otro dato que también pongo a consideración de ustedes. Antes decía Paco, muy bien dicho, que la utopía es un fenómeno susceptible de perspectiva multidisciplinaria, por descontado. Aquí, en su mismo nacimiento, tenemos un dato que normalmente se pasa elegantemente por encima, que es que la utopía es básicamente literatura. Las utopías son básicamente novelas, casi todas novelas. Desde un punto de vista podríamos decir, bueno, ¿y qué? Es que la literatura es la mar océana, lo cubre todo. Pues sí, pero si le damos la vuelta, el asunto es un poco sorprendente. Todo novelas, pertenece al ámbito de la imaginación y la literatura. Claro, decir, bueno, vamos a ver, ¿todo novelas? Pues sí, todo novelas. Vayan ustedes repasando las utopías que recuerdan ustedes, todo novelas. Todo ficciones, con personajes imaginarios, donde se refleja el autor o no se refleja toda esta bonita cuestión de la literatura. Caramba. Y resulta que entonces un género literario produce reflexión política al extremo de que no hay analfabeto político con cargo que no tenga algún discursito hablando de la necesidad de recuperar el espíritu utópico que tan felices nos hace a todos. El reino de la utopía. ¿Cómo hemos abandonado eso de la utopía? Ojalá terminemos con la utopía porque el pensamiento político tiene que ser práctico, científico, directo, en fin, estos debates de última hora. ¿Cómo es eso posible? Pues quizá por lo mismo por lo que el llorado Richard Rorty, en un momento determinado, eximio catedrático de filosofía, no recuerdo si en la Universidad de Harvard o alguna otra no menos renombrada, en un momento determinado, llegando a ese momento de la vida en que la gente hace una especie de balance, decidió que su ocupación hasta entonces, la filosofía, no dejaba de ser una ocupación meramente diletante, entendiendo que la filosofía no es otra cosa que una especie de conversación culta y que, por lo tanto, lo que le correspondía hacer, siendo consecuente con su pensamiento, era cambiar su cátedra de filosofía por una de crítica literaria. Y es exactamente lo que hizo. Se pasó a la literatura con argumentos muy poderosos, por lo demás, que hacen pupa, claro. Por ejemplo, cuando dice, ¿pero creen ustedes que alguien puede conocer el siglo XIX británico leyendo a los utilitaristas, a los radicales, más que a Charles Dickens? ¿Quién da más idea del siglo XIX británico? Bosanquet, del que nadie se acuerda, o Dickens.
del que se siguen haciendo películas, obras de teatro, reflexiones, etc. Un argumento con mucha mordiente. En todo caso, literatura y un respeto, porque claro está, la literatura es una actividad fundamental. Añadan ustedes otra especie de pequeña provocación. Espero que alguno, o quizá todos, y yo soy el último en caerme del guindo, es posible, hayan reparado en que la utopía como género o subgénero de la literatura, que es donde pertenece por derecho propio, al margen de las consideraciones que los politólogos, filósofos, juristas podamos hacer, también podemos hacerlas sobre otras formas de literatura. De hecho, se hacen. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que hemos escrito los que somos incapaces de escribir literatura acerca, por ejemplo, de la regenta, sin ir más lejos, o de Madame Bovary, bibliotecas enteras. Este subgénero de la literatura es básicamente anglosajón y francés. No hay utopías españolas. Hay una rescatada, al parecer, de los papeles de Campomanes, que se llama Sinapia. Si la han leído ustedes, verán ustedes que es una porquería indigna de haberse publicado y que, por lo tanto, si se ha hecho es por este afán múrido que tenemos los eruditos de sacar a la luz todos los papeles simplemente por el mérito que tienen de no haber salido hasta ahora, sin caer en la cuenta de que a lo mejor estaban mejor donde estaban que a la luz pública, donde podemos comprobar que a pesar de haber descubierto América y haberla gestionado, no sé si con criterios de la nueva gestión pública o con algunos otros, fuimos incapaces, o Castilla o España fue incapaz de aprovechar ese descubrimiento que los otros aprovecharon para fabricar un género. Sinapia se llama la utopía. Pero lo mismo les pasa a los alemanes. Ni una utopía en Alemania. Ni una. Alguien puede decir que la historia de los abderitas de Wieland es una utopía. Bueno, siendo muy generoso y teniendo en cuenta que la utopía es un género literario y por lo tanto carece de fronteras y es ambiguo, pues bueno, alguna otra conozco yo que también pasa por utopía, pero no hay utopías en Alemania ni hay utopías en España. Las utopías son francesas y anglosajonas. Y cuando digo anglosajonas es para meter alguna norteamericana. ¿Encuentran ustedes alguna explicación a este fenómeno, por lo demás bien curioso? Yo no. Porque si se me ocurre encontrar alguna explicación, me van a salir los colegas de metodología diciendo, a ver, ¿dónde está la correlación? Muéstrame la correlación. Y claro, pues no puedo. ¿Y qué es lo que hago? Pues lanzarme a la piscina, como siempre, y decir, ¿tienes alguna explicación? Bueno, sí, son los dos países que no hicieron revolución burguesa. Ah, ¿eso es una explicación? No sé, tómenlo como quieran, pero es una idea. Los dos países que hicieron revolución burguesa, los dos países donde la burguesía fue una clase ascendente, tuvo poder, cambió el régimen, cambió las instituciones, son Francia, Inglaterra, después los Estados Unidos. Y ahí hay utopías. Donde esto no pasó, pues no hay utopías. Ahora me pueden decir, bueno, pues es irrelevante, no tiene correlación. Bueno, ustedes mismos. Pero es un hecho, es un hecho. Y si los hechos no tienen explicación, es que son milagros. Y como nosotros en los milagros no creemos, pues tendremos que encontrar alguna explicación. Así que si alguien se anima a escribir un ensayito sobre por qué las utopías hablan todas francés e inglés y no alemán ni español, y tampoco italiano, porque, claro, Campanella no sirve para justificar Italia como reino de la utopía. Aparte de que, como saben ustedes, aparte de haberse pasado 27 años en la cárcel de la Inquisición, el resto del tiempo él más bien se consideraba francés, porque profesaba en la Sorbona. Así que literatura y literatura burguesa, procedente de la ampliación del mundo que significa el descubrimiento de América, la repentina conciencia de que no estamos solos en el planeta, sino que hay otra gente que abre, efectivamente, no un mundo, sino muchos,
De ahí viene también la polémica sobre la pluralidad de los mundos, que es una polémica dentro del ámbito utópico. Una de las utopías que a mí más me gusta y a la que he dedicado alguna atención, la he traducido y la he comentado, es la utopía de Cyrano de Bergerac, fascinante personaje del que mucha gente cree que no existía, porque, claro, es un autor que ha sido devorado por su propio personaje, pero sí existía, y no solamente existió, sino que escribió dos interesantísimas utopías basadas en esta polémica sobre si hay o no hay una pluralidad de mundos, si podemos encontrar o no una pluralidad de mundos. Esto solo se puede plantear cuando de repente se descubre que en el mundo hay otros mundos, en nuestro mundo. Como diría al final el famoso poeta, clausurando esta discusión, efectivamente hay otros mundos, pero están todos en este. Claro, pues eso explica por qué estamos siempre dándole vueltas a las cosas. Así que literatura anglosajona, literatura francesa, que abarca los siglos posteriores, que se beneficia mucho de la evolución del pensamiento. Hay una relación de causa-efecto y efecto-causa entre distintas doctrinas y la expansión del género utópico. Por ejemplo, la doctrina del derecho natural, el justnaturalismo, alimenta directamente la mentalidad utópica, el buen salvaje y cuestiones por el estilo, hasta llegar al siglo XIX, en el que todo el mundo sitúa la gran eclosión de las utopías, porque coincide con el pensamiento progresista, positivista de la época, la idea de que la humanidad no tiene otro pito que hacer en la Tierra que progresar hacia un futuro anhelado de felicidad, emancipación y completud. Ese siglo XIX es complejo y por la premura del tiempo no puedo dedicarme a analizarlo, pero ya entienden ustedes que cuando decimos complejo, los académicos lo que quiere decir es que es contradictorio y que no hay Dios que lo entienda. Y que al mismo tiempo que se predica la doctrina del progreso, se predica la doctrina del antiprogreso. Hay una rebelión frente a esta idea que se considera pánfila, de que el progreso sea una actividad de carácter lineal que lleva a los hombres y a las mujeres, por descontado, a la felicidad eterna. Y en el siglo XIX comienza a aparecer su peluda y oscura oreja un subgénero dentro del subgénero, que es la distopía. Hasta entonces, las utopías y ucronías, que no nos ha dado tiempo a mencionar esto, pero es tan importante dentro de la utopía como cualquier otra cosa, la aparición de las ucronías, es decir, sitios de gobiernos perfectos que no están en ningún lugar, sino que están en el tiempo del lugar donde yo vivo, caso del año 2440 de Louis-Sébastien Mercier y de Looking Backward, de John Bellamy y algunos, Edward Bellamy, perdón, y algunos otros. Ese carácter contradictorio se perfecciona, si quieren ustedes, o alcanza su máxima manifestación en el siglo XX, donde, como prueba clara de la verdad y el éxito de las profecías progresistas, lo que abundan son las distopías. El siglo XX es el siglo de las distopías. Prácticamente todas las utopías son negativas. Es decir, estamos horrorizados de nuestra propia profecía. Progresamos, sí, pero hacia el desastre, hacia la catástrofe. Empieza el siglo con una utopía poco conocida en la actualidad, porque ha sido devorada por la superior fama de otras, pero no menos valiosa. Yo incluso me atrevería a decir más, incluso, que es Nosotros, de Eugeni Zamyatin, un ingeniero bolchevique que fue el primero en poner en solfa el comunismo soviético. Sigue otra utopía al hilo de esta de Zamyatin, otra negativa, que es We the Living, de la escritora ruso-norteamericana Ayn Rand, y luego ya siguen las muy conocidas de Nuevo Mundo, El Mundo Feliz, y 1964, que son consideradas como las cúspides de la distopía, y terminaría más o menos hacia finales de siglo con la excelsa obra de Ray Bradbury,
Fahrenheit 451 y las crónicas marcianas, de las que nadie se acuerda, pero que a mi modesto entender tienen más valor, más profundidad filosófica que la de Fahrenheit 451. Y en la actualidad, pues, parece que hay un género mixto, un mix, que dicen los políticos con mando en plaza, de forma que encontramos distopías y un renacer de la utopía. Hay, por ejemplo, la relativamente reciente obra de Ernst Kallenbach, Ecotopía, y la consistente obra de Ursula Le Guin sobre estos asuntos. De forma que, concluyendo mi intervención, la teoría política, su primer texto, es una utopía. Y en el momento actual, las utopías, la utopía, forma parte sustancial de la reflexión política, a tal extremo que en el siglo XX pasa de ser eso meramente un concepto taxonómico que yo puedo decir, bueno, literatura, libros de caballerías, libros de amor, libros de lance de no sé qué, utopías, y dentro de las utopías este pesado se empeña en decir que además están las ucronías y las distopías, etcétera, etcétera, pero en fin, géneros literarios. No, la utopía ha ido mucho más allá, tanto como pudieron ir en su día las novelas de caballerías que don Miguel de Cervantes se empeñó en enterrar, y lo que hizo con su libro fue justamente enaltecer a extremos insólitos. Ha pasado de ser un género literario a ser un modo de pensamiento e incluso un postulado epistemológico fundamental. Se leen ustedes algunos de los filósofos del siglo XX, como Ernst Bloch, por ejemplo, o Martin Buber, o desde luego el glosista y comentarista de estos, Emmanuel Levinas, y por descontado un sabio del que venimos de celebrar ahora algunas de sus obras más importantes, que es Miguel Abanzú, todavía vivo, afortunadamente, para comprender que, en efecto, la utopía se ha convertido en un criterio epistemológico. Es el fondo utópico el que anima la condición humana, a tal extremo que entre las innúmeras definiciones de lo que es un ser humano, ya saben ustedes, el Homo faber, el Homo sapiens, el Homo ludens, el Homo no sé qué y el Homo no sé cuántos, pues llegamos a la definición de que el hombre es un ser utópico. Y naturalmente, claro, cómo no, por supuesto, como todo círculo epistemológico es autorreferencial. En el fondo, ¿qué es lo que nos sucede? Pues está muy claro, leyendo a Bloch está clarísimo, y leyendo los colosistas posteriores también. La utopía es inmortal porque vive en nosotros. La utopía somos nosotros. Y esto que estamos viviendo hoy no es otra cosa que la utopía de hace 100 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Cottarello por sus interesantes y, por lo menos para mí, sugerentes propuestas. Y pasamos de la perspectiva de la ciencia política y vamos a hacerlo en el terreno de la perspectiva histórica, por supuesto. Y para ello contamos con la presencia de Juan Pro Ruiz, profesor titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, y investigador y estudioso del fenómeno utópico, como lo acredita su participación como investigador principal del proyecto Histopía, Historia del Futuro, la utopía y sus alternativas en los horizontes de expectativa del mundo contemporáneo entre el siglo XIX y XXI, y también coordinador de la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías. A este respecto, destacar también, llamar la atención de que en breve, pues hoy estamos a día 2, el próximo día 15 y 16, esta red de transatlántica de estudio de las utopías, a partir de la dirección de Juan Pro y de otros investigadores, han organizado un congreso internacional, 500 años de utopía, lecturas de Tomás Moro.
al que, por supuesto, pues todos aquellos que estén interesados, pues por supuesto, pueden acudir. Y bueno, doy la palabra a Juan y muchísimas gracias y de nuevo por su participación y asistencia. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la invitación a esta mesa redonda, que curiosamente supongo que no es buscada la fecha, que es casual, que sea un 2 de diciembre, la fecha del golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, que acabó con la Segunda República Francesa, que fue un momento especialmente utópico. En la historia de las utopías hay un antes y un después del 48 y de los 48istas, y hoy podría ser un día conmemorativo también del fin de aquel recreo utópico. Yo voy a hablar desde una perspectiva específica, que es la de relacionar utopía y socialismo, y creo que a lo largo de mi exposición se entenderá por qué. No es arbitraria la elección. ¿Qué tiene que ver la palabra utopía, creada en la imaginación de Tomás Moro para una obra de ficción, para dar nombre a un país imaginario, con el socialismo como corriente de pensamiento, como movimiento social tan relevante en la historia contemporánea? ¿Cómo es posible que haya una asociación tan estrecha entre estos dos conceptos? ¿A qué se debe? ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué sentido tiene esa asociación y qué consecuencias? La asociación entre el concepto de utopía y el de socialismo en realidad se produce por dos vías muy diferentes, casi contradictorias entre sí. Una es la de hablar del socialismo utópico, expresión que todo el mundo ha oído alguna vez, que viene desde dentro del propio movimiento socialista. La otra es hablar de la utopía socialista, que es una expresión creada desde fuera del socialismo. La etiqueta de socialismo utópico procede de la obra de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, o bueno, fue popularizada por esa obra de 1880, que es un folleto publicado en francés a instancias de Paul Lafargue sobre 3 capítulos del Anti-Düring de los años 70, e inmediatamente fue traducido al español y al polaco. La expresión socialismo utópico en realidad venía de Blanqui, había sido utilizada ya desde 1839, en realidad poco después de que se creara el concepto mismo de socialismo, que es de Pierre Leroux y que apareció en 1833. El argumento al que se refiere la idea de socialismo utópico había aparecido ya también en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, es decir, en el 48. Esa etiqueta se aplicaba a los grandes pensadores socialistas anteriores a Marx y Engels, ejemplificados en Saint-Simon, Fourier y Owen. A los tres se les elogia en la obra de Engels como pensadores geniales en la crítica del capitalismo desde principios del siglo XIX. Se dice geniales gérmenes de ideas. Pero a continuación se descarta su planteamiento como un planteamiento burgués en el fondo, por la pretensión, cito a Engels, de descubrir un sistema nuevo y perfecto de orden social para implantarlo desde fuera por medio de la propaganda y, a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de modelo. Y sigue Engels, estaban condenados a moverse en el reino de la utopía. Cierro la cita. Es decir, que eran puras fantasías, que eran planteamientos ingenuos e inviables. Se criticaba que concibieran el socialismo como, cito de nuevo, expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia. Y se criticaba que creyeran que basta con descubrirlo para que por su propia virtud conquiste el mundo. El socialismo, se entiende. Ese socialismo utópico es, por lo tanto, un concepto peyorativo para descartar por anticuado, por inocente y por inútil a aquel socialismo romántico, contraponiéndolo al que proponían los propios Marx y Engels, al que ellos denominaban o autodenominaban socialismo científico, que estaría basado en el descubrimiento supuestamente científico de las leyes que rigen el movimiento histórico, el materialismo histórico y la lucha de clases. El socialismo científico, a diferencia del utópico, estaría centrado en la crítica, también supuestamente científica, del sistema económico capitalista para desvelar su mecanismo de explotación y comprender su dinámica destructiva.
Es un socialismo de clase que prepara la revolución del proletariado en vez de pretender la emancipación indiferenciada de toda la humanidad. Es un socialismo, por último, que rehúye voluntariamente fantasear sobre los detalles de cómo será la sociedad futura y, en lugar de eso, destina sus esfuerzos a preparar la revolución. Esto por lo que respecta a la idea de socialismo utópico. Contrapongámosla ahora a la de utopía socialista, que es la otra forma de vincular las dos palabras. Es también una etiqueta descalificadora, pero lanzada en este caso desde fuera del movimiento socialista. Tan pronto como este apareció como corriente de pensamiento crítica del capitalismo y como movimiento de lucha contra este sistema, se utilizó el concepto de utopía o utópico para todo el socialismo, incluido el socialismo marxista, y no solo contra una parte como Engels había pretendido. El socialismo fue equiparado muchas veces a lo largo del siglo XIX a la utopía de Tomás Moro, cuyo título había dado lugar desde los años 1820-1830 a un sustantivo común, utopía con minúscula, y a sus derivadas, utópico, utopismo, utopista, utópicamente, toda una palabra, una familia semántica. La equiparación entre utopía y socialismo venía de lo que podríamos llamar el reproche utópico, es decir, el sentido negativo con el que circulaba el término utopía como fantasía irrealizable. Especialmente ese reproche utópico se aplicaba a los casos en que esa supuesta fantasía iba dirigida a imaginar un modelo alternativo de organización social, como Moro había hecho en 1516. En centenares de textos impresos a lo largo del siglo XIX, ese uso peyorativo del término utopía implicaba la descalificación de los proyectos de cambio social por dos motivos. Por un lado, al decir que son utópicos, se acusaba a esos proyectos de ingenuos y, por lo tanto, engañosos, ya que su realización sería, por definición, imposible. Y, por otro lado, frecuentemente se añadía la nota de que no solamente eran ficciones ilusorias, escapistas o inútiles, sino que, peor que eso, además eran peligrosas, porque extraviaban a las masas llevándolas a perseguir quimeras irrealizables y porque podían conducir a mundos no tan ideales, impregnados de autoritarismo, arbitrariedad, injusticias y hasta llegado a un punto totalitarismo. No tardó mucho tiempo en aparecer el sintagma utopía socialista. Digo, no tardó mucho tiempo después de esa década de 1820, 1830, cuando se empieza a utilizar este sustantivo común de utopía con este sentido descalificador. Poco después empieza enseguida a aparecer utopía socialista, que de hecho fue más abundante en la prensa que el sintagma hoy más conocido de socialismo utópico, que tiene un uso mucho más limitado en el XIX. El significado de la etiqueta utopía socialista, que aparece frecuentísimamente en la prensa del XIX, es un significado netamente conservador. Era el significado de suponer que todo socialismo era tres cosas. Era al mismo tiempo irrealizable, ingenuo y peligroso. Irrealizable por absurdo, irracional e imposible. Ingenuo por fantasioso, quimérico, ilusorio o ridículo. Y peligroso por amenazador, por temible. Utilizo todas palabras que he encontrado asociadas a socialismo en la prensa del siglo XIX. Por esa vía, el socialismo se convirtió en el núcleo duro del concepto de utopía en el siglo XIX. El significado de utopía se fue ampliando, se amplió notablemente. Ya no se limitaba a un género literario de ficción que consistía en describir sociedades imaginarias perfectas en lugares remotos o inexistentes, como hiciera Moro con su famosa isla. Ahora, el significado de utopía implicaba un viaje en el tiempo y no en el espacio, pues la sociedad perfecta de la que se hablaba no se imaginaba situada en un no lugar como la isla de Utopía, sino en un tiempo futuro en el cual se realizarían los ideales alternativos que se propugnaban. Cambio este de la utopía de lugar a la utopía de futuro, con el cual nace la utopía contemporánea, cuyo precedente más antiguo fue la obra de Louis-Sébastien Mercier de 1770, el año 2440. Esta idea de que hay un cambio de la utopía clásica a la utopía contemporánea, pasando de desplazamiento en el espacio a desplazamiento en el tiempo, la popularizó Karl Mannheim, aunque originalmente no era suya,
aparece en la obra de Mannheim, Ideología y Utopía, en 1929, y desde entonces ha sido repetida muchas veces. Al mismo tiempo que se producía ese desplazamiento desde el utopismo clásico a este utopismo contemporáneo de esperanza, como diría Ernest Bloch, desde la irrupción del socialismo, la esencia de la utopía pasó a centrarse en la crítica política y social, la crítica del modelo sociopolítico existente por la vía de proponer un modelo alternativo más deseable. De esa manera, ya no se considerarían utopías solamente las descripciones literarias de sociedades inexistentes, es decir, la utopía ya no es solo texto, sino que puede ser también acción, práctica, experiencia, tenga o no tenga un texto utópico detrás inspirándola. Utopías serían también, en este nuevo sentido que aparece en el siglo XIX, otras dos cosas que podríamos llamar utopía micro y utopía macro. Además de los textos, de ese género literario que ya existía desde el siglo XVI, hay una utopía micro, que son las comunidades experimentales de pequeña escala que con carácter modélico construyeron desde el siglo XIX multitud de movimientos, no solo los socialistas propiamente dichos, falansterios, fourieristas, comunidades icarianas, owenistas, etcétera, sino también los anarquistas, los sionistas y, andando el tiempo, los tolstoyanos, ecologistas, hippies, gandianos. Es decir, aquí hablamos de prácticas, de aquellos que el marxismo había clasificado precisamente como socialistas utópicos. Formamos una pequeña comunidad adaptada a ese ideal y mostramos en la práctica, no con un texto de ficción, cómo sería ese mundo mejor. Aparece también, y esto es a lo que me refiero con utopía macro, la idea de que utopías son también los movimientos sociales de carácter revolucionario que creen posible construir un modelo político, económico y social radicalmente distinto del actual, que consideran inadmisible. Esto sería fundamentalmente el socialismo, pero no exclusivamente. La ampliación del concepto de utopía a partir de su asimilación con el socialismo tuvo dos consecuencias no buscadas. La primera fue que los sostenedores del discurso conservador que descalificaba al socialismo afirmando que este era una utopía, no tuvieron suficientemente en cuenta que, si bien el concepto de utopía implicaba imposibilidad de realización práctica, implicaba también otro rasgo necesario, el de que la sociedad imaginaria, que parece imposible, ha de ser también deseable, una sociedad mejor que la actual, si no, no es utopía. Con lo cual, indirectamente, los conservadores estaban reconociendo la superioridad del modelo social que preconizaban los socialistas. Así lo encontramos en los primeros diccionarios de lengua española en los que aparece el término utopía, que son de mediados del siglo XIX. En el de Eduardo Chao, que es el primero donde aparece en el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, se dice utopía. Se dice de cualquier idea que es aceptable en teoría, subrayo, aceptable en teoría, aunque imposible de realizar. Y la Real Academia Española, con la agilidad que la caracteriza, muy conservadora, tardó algún tiempo más, pero finalmente en 1869, bajo el impulso de la gloriosa Revolución, en su 11ª edición del diccionario, por fin acepta la palabra utopía, que llevaba usándose 40 años prácticamente en castellano como sustantivo común. La admite y aparece dicho utopía definido como plan, proyecto, sistema o doctrina que halaga en teoría, subrayo aquí lo de halaga en teoría, pero cuya práctica es imposible. En el fondo, esta tensión de la utopía entre algo bueno, eutopía, el buen lugar, y algo que no puede existir, o utopía o no lugar, ya estaba implícita en el juego de palabras con el que Tomás Moro ideó el título de su obra, como subrayaría en el siglo XVII nuestro Quevedo comentando ese concepto. De manera que, al lanzar contra los socialistas la acusación de que su ideal era una utopía en el sentido de que era irrealizable, se estaba reconociendo también que su modelo de futuro era bueno, óptimo en realidad, y el socialismo quedaba así legitimado por sus adversarios como un buen ideal, aunque demasiado soñador, tal vez imposible. Y cabe preguntarse, ¿imposible? La imposibilidad nunca es absoluta. Es un concepto social y culturalmente construido, por lo tanto es histórico.
Lo que parece imposible a una generación puede ser moneda corriente para la siguiente, como aprendieron nuestros abuelos del siglo XIX, experimentando a su alrededor la multitud de cambios rápidos y profundos que trajo la modernidad en todos los órdenes, sobre todo en el plano de la ciencia y de la técnica. La rapidez del progreso científico-técnico dejaba rápidamente anticuado cualquier prejuicio sobre lo que era posible o imposible. Y esa apertura de miras se transfería también a la organización política y social, haciendo que ya no hubiera verdades absolutas, sino una frontera móvil en la cual resultaba concebible que algunas utopías, como el socialismo, por ejemplo, parecieran inviables para el presente, pero necesarias para marcar el rumbo del porvenir. Este es el sentido de la célebre frase de Víctor Hugo en Los Miserables, en 1862, que dice: «Nada mejor que el sueño para engendrar el porvenir. La utopía de hoy es carne y hueso mañana». Con el prestigio enorme que tuvo Víctor Hugo en su época, y después esta frase ha sido citada hasta la saciedad, normalmente deformada, no literalmente, pero como un principio que todo el mundo asume, que lo que a uno hoy le parece utópico no quiere decir que sea imposible en términos absolutos, sino que quizá mañana o dentro de 100 o dentro de 1000 años eso sea no solo posible, sino necesario y de sentido común. Entonces, los conservadores, al acusar al socialismo de utópico, estaban cayendo en la trampa de legitimarlo diciendo es imposible, pero es muy bueno esto del socialismo, pero al mismo tiempo quedaba abierta una puerta, es que ni siquiera a lo mejor es imposible. A lo mejor es imposible hoy, pero es una buena idea para el futuro. Y además, otra cosa con la imposibilidad de la utopía aplicada al socialismo. Podía ser imposible, o podía aceptarse que era imposible, el socialismo en su formulación máxima, típicamente utópica y, por lo tanto, ideal, radical. Pero si se ha aceptado al llamar utópico al socialismo que es imposible pero bueno en teoría, quizá una versión moderada, gradualista, que fuera aproximando ese tipo de sociedad mediante reformas sucesivas y que descargara el resultado final de sus aspectos más radicales, resultaría aceptable para una gran mayoría social. Esta puerta también quedaba abierta. Este es el camino reformista, revisionista o socialdemócrata por el que se adentró gran parte del socialismo mundial a partir de la muerte de Engels en 1895 y sobre todo desde su teorización por Edward Bernstein en las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia de 1899, que es realmente un libro fundante del siglo XX. La otra consecuencia no buscada de la ampliación del concepto de utopía al aplicarla al socialismo, dije, la primera es una legitimación indirecta, no buscada, del socialismo por sus adversarios. La segunda consecuencia es que, ante la acusación reiterada de que su planteamiento constituía una utopía, llegó un momento en que muchos socialistas aceptaron esa etiqueta con orgullo, dándole la vuelta al argumento conservador. Empezaron a decir que sí, que el socialismo tenía un componente utópico y que eso era algo digno y valioso. Decís que soy utópico, vale, soy utópico, ¿y qué? Y a mucha honra. La utopía empezó a tener una acepción positiva, que no insistía tanto en la imposibilidad de realizar la idea como en el valor de la idea en sí, capaz de abrir posibilidades para un futuro mejor, trazar el rumbo hacia el que debían dirigirse los cambios y aunar voluntades para la lucha por lograr ese futuro ideal. Vemos, pues, que la asociación entre utopía y socialismo, que había empezado con un sentido descalificador tanto desde dentro como desde fuera de las filas socialistas, acabó teniendo un sentido bien diferente en el siglo XX. Por un lado, se había invertido el valor implícito del concepto de utopía aplicado al socialismo. Algunos pensadores clave reivindicaban en el siglo XX la necesidad de las utopías y situaban en el centro de esa reivindicación al socialismo mismo como la gran utopía pendiente. Karl Mannheim, 1929, Ideología y Utopía. Separaba al socialismo del concepto de ideología, reservado para doctrinas y planteamientos que de una manera o de otra buscaban el mantenimiento del statu quo con todos sus componentes de desigualdad, explotación y alienación. Por el contrario, el socialismo entraría más bien en la categoría de las utopías en la medida en que, dice Mannheim, trasciende la realidad y rompe los lazos del orden prevalente. Otro ejemplo, Ernest Bloch, en el principio Esperanza, de nuevo rescata el socialismo y lo reivindica recurriendo
a los conceptos de utopía, primero, en su obra preliminar, El espíritu de la utopía, en 1918, y sobre todo esperanza, en esta otra obra cumbre de Bloch, escrita entre 1938 y 47, que aún hoy sigue constituyendo un referente fundamental para cualquier aproximación al sentido de la utopía, el principio esperanza. La llamada revolución blochiana consistiría en insertar fuertemente a la utopía en el futuro, en un futuro concebido dialécticamente por lo que se vive en la esperanza. Partiendo de conceptos como el todavía no y la doctrina del ser inacabado, Bloch concibe la utopía como un paso intermedio, un instrumento para llegar al acabamiento futuro, a la plena realización del hombre, el fin de la alienación. Ya no es la utopía la mera expresión imaginativa de un mundo nuevo, sino la esperanza fundada de ese mundo nuevo que va a llegar dialécticamente. Y es el socialismo, qué duda cabe, ese mundo futuro y utópico que mantiene vivas las esperanzas, incluso en un escenario histórico tan duro como la Europa de entreguerras del fascismo y del estalinismo que Bloch conoció y Mannheim también. Y por último, menciono en el siglo XX a Martin Buber, Caminos de Utopía, su obra de 1946. Buber inicia la rehabilitación del socialismo llamado utópico, el de la tríada Saint-Simon, Fourier, Owen, pero también el de algunos anarquistas como Proudhon, Kropotkin y Landauer, y el de todo el movimiento cooperativista. Para Martin Buber no puede oponerse socialismo utópico a socialismo científico, puesto que el continuo avance de la ciencia va mostrando que las propuestas que antes se tachaban de utópicas son avaladas por la ciencia unos años después. El utopismo forma parte de la historia espiritual de la humanidad, en la cual cumple la función creativa de dar forma a los deseos colectivos y así generar imágenes del deber ser. Las utopías, para Buber, merecen todo respeto y toda atención, puesto que ahí está la espontaneidad popular, el socialismo más auténtico, ensayando fórmulas comunitarias y experiencias de lo que el futuro debería ser, frecuentemente en contraste contra las grandes construcciones ideológicas socialistas, contra las interminables luchas de poder dentro de los partidos llamados socialistas y, sobre todo, contra la actuación burocrática y autoritaria de los estados autodenominados socialistas. Buber estaba pensando en las pequeñas comunidades experimentales del socialismo utópico, antecedentes de las nuevas comunas socialistas creadas por los colonos judíos en Palestina, los kibutzim, que tenían sin duda un aire utópico con el que Buber simpatizaba como visión de lo justo. Junto a esta reivindicación del socialismo como utopía, quizá como la mayor de las utopías, o la que más merecería ese nombre, el otro cambio significativo del siglo XX fue la aparición de un campo científico o académico denominado expresamente estudios utópicos o Utopian Studies, ya que se originó en los países anglosajones en el último cuarto del siglo XX y hasta hoy es un campo hegemonizado por investigadores anglosajones y por la lengua inglesa. Quizá todos los campos lo sean. Y, por tanto, es un campo dominado por paradigmas anglosajones también. Este campo relativamente nuevo surgió del tronco de las filologías como un área especializada de los estudios literarios, próxima a los estudios culturales. Por lo tanto, en muchos de sus clásicos hay un predominio de la definición de la utopía por la forma, como un género literario formado por textos que describen sociedades imaginarias más perfectas que aquella en la que vive el autor. Se sitúen estas en lugares inexistentes, como en la utopía clásica, o en un tiempo futuro, como en las utopías modernas. Por ejemplo, la obra de Lyman T. Sargent, British and American Utopian Literature, o el de Utopia Reader, que hizo el propio Sargent con Gregory Claeys. También en la obra la primera obra de Sargent es de 1975 y el de Utopia Reader es del 99. También en la obra de Krishan Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, de 1987. Todas esas son las que van dando forma a ese campo. Una adquisición relevante de estos autores ha sido la de incluir la distopía como un caso especial dentro del género utópico, el de las descripciones tenebrosas de una sociedad futura, peor que la actual, pero posible si no se revierten las tendencias que anuncian ese resultado. Este subgénero de la distopía también tiene mucha relación con la historia del socialismo, pues las obras mayores de este tipo se hicieron precisamente para advertir de los peligros que suponían el socialismo real de la Unión Soviética y su deriva totalitaria en la época de Stalin. Eso está en la obra de Huxley, Un mundo feliz, que es del 32, o en la de George Orwell, 1984, que es del 49. Sin embargo,
No todos los autores de este nuevo campo académico, los Utopian Studies, han aceptado esa definición de la utopía por la forma, que la limitaría a un conjunto de textos de un cierto tipo, de un género literario. De hecho, ha resultado insoslayable el planteamiento de otros autores que, atentos a lo que han significado el movimiento obrero y el pensamiento socialista en el mundo contemporáneo, no limitan la utopía a un conjunto de textos, sino que incluyen también movimientos sociales, experiencias comunitarias y cualquier tipo de doctrina o de acción respaldada por lo que podría llamarse un impulso utópico, crítico, idealista, radical, esperanzado, inspirado en la concepción de que un mundo mejor es posible. Desde ese punto de vista, el criterio fundamental no sería ya la forma, sino el fondo, es decir, el contenido de los planteamientos utópicos y la función que desempeñan en la dinámica social. Así, por ejemplo, en la obra de Fredric Jameson, Arqueologías del futuro, la utopía es crítica del presente. Esta es una obra de 2005, muy reciente. O en la obra de Barbara Goodwin, las varias obras de Goodwin, sobre todo en la que hizo con Keith Taylor, The Politics of Utopia, en 1992, las utopías, dice, no son fantasías inútiles, sino fenómenos cruciales en el pensamiento y la práctica política, donde cumplen la función de la crítica social mediante el extrañamiento, es decir, mediante la comparación crítica con una sociedad ideal, sea expresada en el género clásico de ficción o sea creando comunidades modélicas, discursos o prácticas utópicas. Así es como se exploran mundos posibles. La ampliación del concepto de utopía impuesta por la necesidad de integrar en él todas las manifestaciones del socialismo y no solo un género literario específico, ha acabado dando forma a este campo de los estudios utópicos, en cuyos congresos, revistas y asociaciones se entrecruzan objetos de estudios literarios con otros que vendrían de la historia de los movimientos sociales, de la historia del pensamiento, la ciencia política, sociología, antropología, etc. Como consecuencia, los autores que han intentado desde finales del siglo XX sintetizar un nuevo concepto de utopía acorde con ese carácter multifacético que se le reconoce al objeto, han tenido que optar por definiciones amplias que abarquen esa variedad de manifestaciones que hoy reconocemos al fenómeno utópico. Por ejemplo, Ruth Levitas, en su obra The Concept of Utopia, de 1990, tras analizar detenidamente todas las definiciones de utopía que circulan, acaba diciendo que las utopías pueden presentar diversos contenidos, formas y funciones, pero que si hubiera que buscarles un sentido común, todas ellas serían la expresión de un deseo, el deseo de lograr una vida mejor. Por citar alguna en lengua española, un intento similar ha sido el de la pensadora argentina Graciela Fernández en 2005 en su obra Utopía, contribución al estudio de un concepto. Al igual que Levitas, Fernández asume la conveniencia de optar por un concepto amplio y flexible de la utopía, aun siendo conscientes de las ambigüedades que encierra. Añade la convicción de que vivimos claramente en el periodo de la muerte de la utopía. Derrotadas las grandes fiestas utópicas del siglo XX, mayo del 68, revoluciones, guerrillas, socialismos, ahora triunfan la represión, la involución y la sensación de fracaso. Vivimos en una sociedad hedonista, cínica, que no tolera deseos a largo plazo. Las nuevas generaciones no buscan la transformación social, sino solo satisfacciones íntimas y privadas. Y el término utopía ha asumido un tono romántico, de fracasados, gestual, de nostalgia por los ideales perdidos. Incluso como género literario, estoy diciendo lo que dice Fernández, no lo que yo pienso, incluso como género literario, la utopía, dice, ya no vende, es demasiado dulce y beatífica, edulcorada frente a otros géneros más propios del presente, como la propia distopía, la ciencia ficción o la novela negra. A todo esto le llama la condición antiutópica de nuestro tiempo, y dice que la clave para producir ese resultado ha sido el ciclo de auge y fracaso del socialismo. El planteamiento pesimista de Graciela Fernández remite a una obra de 20 años antes, muy importante para entender el tema que nos ocupa, la de Zygmunt Bauman, Socialismo, la utopía activa, que se publicó en 1976. Bauman ya había afirmado, mucho antes de la desaparición de la URSS, la centralidad del socialismo como la gran utopía contemporánea en un doble sentido. Por un lado, porque las definiciones y debates sobre la utopía y lo utópico han estado condicionados por las percepciones del socialismo en los siglos XIX y XX, razón que explica, ahora ya sí, mi elección del tema para esta pequeña intervención. Y en segundo lugar,
por la aparición del socialismo real en 1917, que primero fue saludada por muchos como la realización final de la utopía socialista y luego, sobre todo desde la deriva totalitaria que asociamos con el estalinismo, fue objeto más bien de advertencias distópicas. El hundimiento de la URSS, por otro lado, devuelve al comunismo al terreno de las utopías, de los ideales sociales brevemente ensayados y fallidos, en línea con la Icaria de Cabet o con los falansterios de Fourier. La historia va poniendo a cada uno en su sitio. A medida que se acercó el derrumbe de la Unión Soviética, que finalmente llegaría en 1989-91, hubo un pesimismo creciente sobre las utopías y sobre su capacidad para transformar el mundo en un sentido positivo. Tras la crisis del socialismo, dice Bauman, es necesaria una nueva utopía que lo reemplace, pero a esa altura de 1976 no veía cuál podía ser esa nueva utopía ni quién su agente portador, por lo que se mostraba pesimista al respecto. Para él, sin embargo, lo que era evidente era la necesidad de la utopía, que vendría de 4 importantes funciones que la utopía desempeña en el proceso histórico y que el socialismo venía cumpliendo hasta su crisis. Y con esto termino. Esas 4 importantes funciones de la utopía, según Bauman, sería relativizar el presente, en segundo lugar, explorar las extrapolaciones de las tendencias de la sociedad actual, en tercer lugar, mostrar futuros alternativos entre los que se pueda elegir y, en cuarto lugar, influir sobre la acción para conseguir el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan por esta exhaustiva e interesantísima intervención, donde nos ha puesto al día absolutamente del estado de los estudios y de las investigaciones al respecto sobre el fenómeno utópico.